Capítulo 28. Forma del silogismo. 1. La forma y sus reglas. Para que el silogismo sea correcto, debe considerarse no sólo en su materia, o elementos que lo integran, sino sobre todo en su forma, que es la estructura adecuada de esos elementos y que permiten a priori una consecuencia necesaria. La forma es, pues, aquello que le da al silogismo su carácter de necesidad como raciocinio. Es la que establece un nexo necesario entre premisas y conclusión, de tal manera que, cualquiera que sea su materia o contenido concreto, la conclusión debe aceptarse como válida. La forma del silogismo ha quedado establecida por medio de 8 reglas generales que a continuación vamos a explicar. Las 4 primeras se refieren a los términos y las 4 últimas se refieren a las proposiciones. Si un silogismo no llena los requisitos indicados en esas reglas, está fallando en su forma y, por tanto, no hay una garantía de que sea necesariamente válida su conclusión. Antes de explicar esas reglas, debe quedar aclarado que un silogismo no necesariamente ha de funcionar en su modo más simple, como es el explicado en el capítulo anterior. De allí los ejemplos dados equivalentes al modo dari, nombre que se va a justificar después. Ténganse en cuenta que también se pueden construir silogismos en donde el término medio sea predicado en las dos premisas, o sujeto en ambas, o predicado en la mayor y sujeto en la menor. Estas diferentes combinaciones del término medio dan lugar a lo que en términos técnicos se llama figuras del silogismo. Además, las premisas no necesariamente han de ser afirmativas. También caben combinaciones de dos universales, o una particular y otra universal, siendo alguna de ellas negativa. Se llaman modos del silogismo estas combinaciones de cantidad y cualidad en las proposiciones. Los 2 capítulos que siguen se encargan de ampliar estas nociones. Siendo tan extensa la gama de posibilidades en el silogismo, es mucho más apremiante una reglamentación de su forma para que en cualquier caso quede garantizada la validez de la conclusión. De aquí la necesidad de estudiar estas 8 reglas si es que de veras se quiere utilizar el silogismo con estricto rigor, tal como se exige en un nivel científico. 2. Reglas de los términos. Primera regla. El silogismo consta de 3 conceptos, y solo 3: mayor, menor y medio. Debe subrayarse que en el silogismo se manejan solo 3 conceptos. El funcionamiento del silogismo consiste en relacionar el menor con el mayor gracias a que previamente se encuentran relacionados con un tercero que es el término medio. Cuando algún silogismo de forma inadvertida tenga 4 conceptos, debido a que el término medio se utilice en 2 sentidos diferentes, el silogismo resulta inválido. Tal es el caso de este pseudo-silogismo. El hombre es una especie. Pedro es hombre. Luego, Pedro es una especie. El término medio, hombre, se refiere exclusivamente al concepto intramental en la premisa mayor. En cambio, ese mismo término en la premisa menor se refiere a una esencia real extramental. Confróntese la supositio, explicada al final del capítulo 19, dedicado al término. Por tanto, fallando el término medio, no hay enlace válido entre el término menor y el término mayor.
Es de esperarse que la conclusión, no siendo válida, tampoco sea verdadera. Segunda regla. Ningún término debe tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Esta regla es la de más difícil aplicación y en general se infringen los silogismos inventados por los principiantes. Por lo pronto, debe quedar perfectamente claro que la deducción solo es posible cuando la conclusión expresa algún caso particular incluido de alguna manera en la extensión de los términos de las premisas. Recuérdese el esquema de los tres círculos concéntricos. Esta es, en el fondo, la base del funcionamiento del silogismo. Por tanto, se exige que los términos de la conclusión no se excedan en su extensión con respecto a la que previamente tenían en las premisas. En consecuencia, un silogismo se hace inválido en el momento en que cualquiera de sus términos sea particular en la premisa y universal en la conclusión. Por ejemplo, todo vegetal es viviente. Ningún hombre es vegetal. Luego, ningún hombre es viviente. El término viviente es universal en la conclusión, pero es particular en la premisa. La conclusión excede, pues, a la capacidad de los términos. Para determinar la extensión de los predicados, recuérdese las reglas explicadas en el capítulo 13. Las proposiciones afirmativas tienen predicado particular y viceversa. Las proposiciones negativas tienen predicado universal y viceversa. Tercera regla. El término medio jamás pasa a la conclusión. Esta es la regla más sencilla. En efecto, el término medio tiene como función servir de puente o enlace a los otros dos. Por tanto, se refiere en las dos premisas y con la condición que se explicará en la siguiente regla, pero allí termina su función. La conclusión expresa el enlace del término menor con el mayor. Cuarta regla. El término medio debe ser por lo menos una vez universal. Cuando el término medio es particular en las dos premisas, caso que se presenta cuando el predicado en las dos premisas afirmativas, por ejemplo, no sirve de enlace para el término menor y mayor, puesto que nada garantiza que la extensión particular de ese término medio en la mayor conocida con la extensión particular del término medio en la menor. Analícese el siguiente ejemplo y véase cómo falla precisamente porque el término medio está usado en forma particular en las dos premisas. Prácticamente debe considerarse como si fueran dos términos distintos. El burro es mamífero. El hombre es mamífero. Luego, el hombre es burro. En cambio, cuando el término medio es una vez universal, queda garantizado que los casos de la extensión particular de este término medio van incluidos en la extensión universal de ese término en la otra premisa. Por tanto, hay base de unión para el término menor y mayor. Con mayor razón, si los dos términos medios son universales. 3. Reglas de las proposiciones. Las otras 4 reglas determinan las condiciones que deben seguir las premisas y la conclusión. Tradicionalmente se enumeran en un orden continuado con las 4 primeras. Una vez familiarizados con todas ellas, basta mencionarlas por su número para identificarlas y recordarlas. Quinta regla. De dos premisas negativas no se concluye nada. La proposición negativa indica que el sujeto no conviene al predicado. Cuando esto sucede solo en una premisa,
podemos establecer todavía una relación negativa en la conclusión, siguiendo este esquema. M no es P. S es M. Dado que S se relaciona positivamente con M y M no se incluye en P, podemos concluir que S tampoco se incluye en P. En cambio, si en ninguno de los dos casos los términos extremos guardan relación positiva con el término medio, este queda invalidado como término medio, pues no hay nada que nos diga si el término menor conviene al término mayor. Si acaso hubiera una conclusión, sea afirmativa o negativa, ya no sería en función de las premisas y de la forma del silogismo, sino en atención a la materia concreta que trata ese silogismo. Sexta regla. De dos premisas afirmativas no se puede inferir una conclusión negativa. La razón es bastante clara. Si las dos premisas son afirmativas, significa que tanto el término mayor como el menor convienen con el término medio. Por tanto, esos dos términos deben convenir entre sí, lo cual se expresa en una conclusión afirmativa. Séptima regla. Dos premisas particulares no dan conclusión. Si el silogismo es un raciocinio deductivo, se debe pasar de lo universal a lo particular, o algo menos universal. Pero si las dos premisas son particulares, se viola esta característica del silogismo. Por tanto, o las dos premisas son universales, o al menos una de ellas, pero no pueden ser ambas particulares. Se puede demostrar con más cuidado esta regla viendo las combinaciones posibles para desecharlas una a una. En la hipótesis de que las dos premisas sean particulares, puede suceder que las dos sean afirmativas, o solo una. Dos negativas no dan conclusión, como vimos en la regla anterior. A. Si las dos premisas son afirmativas, los cuatro términos serán particulares, pero se requiere que el término medio sea universal por lo menos una vez, esto según la regla 4. Luego no hay una conclusión válida. B. Si solo una premisa es afirmativa, entonces el término medio será el predicado universal de la negativa. Los términos mayor y menor serán particulares en las premisas. Pero la conclusión debe ser negativa, de acuerdo con la regla 8, que enseguida se demostrará. El predicado de la conclusión será, pues, universal. Pero este término era particular en la premisa. Luego se infringe la segunda regla, y no hay forma correcta. Octava regla. La conclusión siempre sigue la parte más débil. Esta es la regla más importante para determinar la cantidad y la cualidad de la conclusión. Significa que si una premisa es negativa, la conclusión será también negativa, que se considera como la parte más débil en comparación con la afirmativa. Si una premisa es particular, también la conclusión será particular, considerando esto como la parte más débil en comparación con la universal. Y si hay una premisa negativa y otra particular, combínense como se quiera, la conclusión será particular y negativa. Para demostrar esta regla de un modo riguroso, debe analizarse también cada una de las posibilidades. A. Cuando una premisa es negativa, significa que el término medio no conviene con el otro término. Por tanto, este tampoco convendrá con el tercero, y esto se expresa en una conclusión negativa. B. Cuando solo una premisa es particular, surgen estos dos casos. Las dos premisas son afirmativas. Entonces solo es universal el sujeto de la premisa universal y debe ser el término medio.
para estar de acuerdo con la regla 4, que no pasa a la conclusión, según la regla 3. Esta debe ser particular y afirmativa para que sus términos no tengan mayor extensión que en las premisas, como se vio en la regla 2. Solo una premisa es negativa. Entonces son universales tanto el sujeto de la premisa universal como el predicado de la premisa negativa. Uno de ellos debe ser el término medio que no pasa a la conclusión. El otro deberá pasar como predicado universal de una conclusión negativa, de acuerdo con lo demostrado en el inciso A. El tercer término tendrá que ser particular y deberá pasar como sujeto a la conclusión, también particular, según la regla 2. 4. El silogismo correcto y verdadero. Es oportuno recordar hasta ahora lo que se explicó en el capítulo 3 acerca del raciocinio correcto y verdadero, para hacer una aplicación particular al caso del silogismo. Lo importante en lógica formal es el silogismo correcto. Esto significa que, si un silogismo sigue las 8 reglas ya explicadas, tiene forma correcta, y hay hilación o nexo necesario entre las premisas y la conclusión, sea cual fuera el contenido material que llene esta forma o estructura. Dicho de otra manera, aun cuando una de las premisas, o las dos, fuera falsa, si sigue las 8 reglas, la conclusión se deriva necesariamente, y el raciocinio es válido como tal, hay hilación. Por supuesto, habiendo falsedad en las premisas, no se puede esperar verdad en la conclusión, sino por casualidad. Para que la conclusión pueda darse como verdadera de un modo indubitable, se requieren 2 condiciones. A. Que las 2 premisas sean verdaderas. B. Que la estructura o forma del silogismo sea correcta, es decir, que cumpla con estas 8 reglas. Cuando tal cosa sucede, el silogismo es una auténtica demostración. En general, se pueden dar varias combinaciones de silogismos de acuerdo con su corrección y verdad. A. Puede haber un silogismo verdadero en su conclusión, aunque incorrecto en su forma. Esto se debe solo a una casualidad, como ya lo hemos dicho. Por ejemplo, todo mercurio es cuerpo. El mercurio es líquido. Luego, todo líquido es cuerpo. En este caso, todas las proposiciones son verdaderas, pero como silogismo es incorrecto. Recuérdese la regla 2. B. Cuando se da el caso de un silogismo correcto pero falso, es el tipo de silogismo ya enunciado. Si tiene alguna premisa falsa, de nada sirve que su estructura sea correcta. C. Hay silogismos incorrectos y falsos. Claro está que la incorrección en la forma no garantiza la verdad de la conclusión. Y por último, los hay correctos y verdaderos. Este es el ideal que se persigue. Recapitulando, el silogismo correcto es el que está de acuerdo con estas 8 reglas. Con ello se garantiza que la conclusión se deriva de un modo válido y necesario. Para que la conclusión sea verdadera se requiere no solo que el silogismo sea correcto, sino que además las premisas sean también verdaderas.